Hola, hola, Cristal. Hola, ¿Cómo ¿qué es? tal? Bien, bien, gracias a Dios, la Virgen. ¿Cómo estás, Diane? Hola, Samaritanos por el mundo. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, a la Virgen. Bueno, aquí dándole gracias a Dios que nos permite estar un viernes más, viernes de chisme santo. Por aquí todo el mundo, ¿cómo? Chisme, chisme. No, 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 no. Chisme, bueno, es un chisme santo. Es ese mensaje bueno que hay que pasar de boca en boca para darle mayor gloria a Dios. Un viernes de testimonio, agradecidos, Cristal, con esta oportunidad que Dios nos brinda de continuar aquí evangelizando por su gracia, porque solamente es la gracia de Él la que nos permite estar y conocer lo que Él ha hecho en la vida de tantos hermanos, ¿verdad? Así Eh, es. el conocer el testimonio edifica, nos anima. Así que, querido hermano, tú que nos escuchas en cualquier lugar del mundo donde estés, eh, que puedas disfrutar y valorar y atesorar en tu corazón lo que Dios ha hecho en la vida de otros, porque eso que Él ha hecho en la vida de otros lo puede hacer contigo y aún cosas mayores todavía, ¿verdad? Para su mayor gloria. Así que bueno, viernes 13, día de San Antonio de Padua. Sí. Si no lo han visto, por cierto, pueden ver en el canal también que esta semana estuvimos un santo y un café hablando de San Antonio. Y bueno, enamoradas siempre de la vida de los santos, así que las invitamos a que también puedan por allí disfrutar de ese contenido junto a un cafecito o a un tecito. Y es así es. Bueno, agradecidos con el Señor por esto, vamos a invocar a quien hace posible todo, el que nos hace testigos del amor de Dios. Además, estamos en un gozo pentecostal todavía allí ardiendo en nuestros corazones. Así es. Bueno, nos ponemos en presencia de Dios, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Y enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu Creador. y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, hanos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a Amén. ti, Santísima Virgen María, que eres testigo del poder de Dios, te rogamos que nos cubras con tu manto, nos ampares de todo peligro, Madre, de todo mal, y sobre todo que nos ayudes a custodiar la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ah, yo no voy a dejar de felicitar a Cristal porque hoy ella está cumpliendo años también. Años de ser mamá de Año. nuevo. Gloria a Dios. Hoy estoy recién dada a luz. Así es, así es. Así que Dios te bendiga y a nuestra querida Lucía, que forma parte de Samaritanos por el Mundo, también ha puesto de su talento en novenas y todo para llevar el mensaje de Dios. Así que el Señor la Así es, bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Bueno, así queridos es. hermanos, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy que nos va a contar lo que Cristo hizo en ella. Y ella es Daniela Arévalo. Hola, Hola. ¿cómo están? Muchas Bienvenida, gracias por la Daniela. invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, los que han visto por allí en otros programas a su hermana Gabriela, pues son morochas, evidentemente. Y bueno, le damos muchas gracias al Señor que podemos contar con el testimonio de ambas, ya completando todo esto que el Señor ha hecho tan bonito, esa obra tan hermosa que ha hecho en ustedes y a través de ustedes y que sigue haciendo. Así que gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por esa labor tan hermosa que realizan a través de Samaritanos Oficial, porque realmente pues no es fácil trabajar en redes y requiere un esfuerzo continuo, requiere seguimiento y a veces sabemos que pues por cuestiones de trabajo no nos da tiempo, pero Dios va a recompensar todo eso y a través de ustedes que somos utilizadas como instrumento va a hacer que muchas almas conozcan la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Amén. Bueno, mi querida Daniela, cuéntanos esa buena noticia, eso que pasó en tu vida, cómo estaba Daniela antes de Cristo y ahora con Él, cómo es tu vida. Cuéntanos lo que el Señor ha puesto en tu corazón para darle mayor gloria y honra a Él. Te escuchamos. Sí, bueno, mi conversión es realmente bastante reciente, hace unos 4 años. Yo vivía pues toda mi vida, digamos que alejada de Dios. Yo fui bautizada cuando tenía 1 año, hice mi primera comunión a los 10 años y luego hice mi confirmación a los 16 y digamos que como hasta los 17 años estuve yendo frecuentemente a misa, confesándome, pero luego vino una etapa de mi vida que ya pues era de ser adulto, de ir a la universidad, de estudiar y esa etapa en la que yo salgo de casa de mis padres para irme a vivir a Caracas, pues digamos que me alejé completamente de la fe, viví mi vida muy al margen de las cosas de Dios, comencé a pensar que las cosas de Dios eran como esos cuentos que le enseñan a uno cuando uno es niño, ¿no? Algo así. Siempre quedó como esa pequeña semilla allí de las cosas de Dios. Iba a la misa solamente cuando era un evento especial, Semana Santa, diciembre, cosas así, ¿no? Y comencé pues a tener una vida muy, digamos, muy pagana, ¿no? Muy alejada de las cosas de Dios, hasta que llegó como un punto de quiebre en el año 2021, en el año 2020 con la pandemia. Empieza la pandemia y bueno, todo el mundo encerrado, era una situación bien atípica porque pues yo estaba acostumbrada a tener una vida muy activa y ya pues encerrarme en mi casa, no poder ir al trabajo, comencé a trabajar desde casa y comencé a sentir como que, bueno, o sea, si esto va a ser así, tuve como esa contradicción, ¿no? De pensamiento, o sea, ¿qué sentido entonces tiene mi vida y ahora qué voy a hacer aquí sola? Hubo como una especie de crisis allí, ¿no? Y comienzo a realizar prácticas de la nueva era. Yo realmente tenía como muchas creencias de la nueva era, pero no había incursionado propiamente en las prácticas, ¿no? Creencias como en los horóscopos, yo leía mucho el horóscopo, creía en que sí, en las energías, en la reencarnación, cosas de ese tipo, ¿no? Pero cuando llega la pandemia es que comienzo como a adentrarme más en eso a través de la práctica de la meditación trascendental. Y como eso estaba pues como digamos de moda y las redes sociales se pusieron también muy de moda por el tema de que estábamos todos encerrados y todo era a través de la realidad virtual, pues yo comencé a realizar algunas meditaciones trascendentales, a ver si podía dormir mejor, a ver si me relajaba porque me costaba dormir y comienzo a hacer unas meditaciones sencillas, primero me recuerdo que eran como para aumentar la autoestima y ese tipo de cosas, pero las prácticas de la nueva era como que lo absorben mucho a uno y vas profundizando, digamos que en conceptos que de repente para mí eran nuevos, ¿no? Como por ejemplo evolucionar, la evolución del alma, el universo, las energías y todo este tipo de cosas. Y yo comencé como a tener más curiosidad y comencé a hacer otras meditaciones. En realidad fue en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Digamos lo que fueron como unos 3 o 4 meses que yo incursioné en esto y a la par yo iba leyendo libros de, por ejemplo, El Kybalión, que es un libro, yo no lo sabía, pero era un libro ocultista. Comencé a leer un libro que se llama El Libro de las Almas, que no es el libro de Santa Teresita del Niño Jesús, sino un libro que era como mucho de que había sucedido en vidas pasadas, ¿no? Era muy relacionado con la reencarnación. Entonces, comienzo como a adentrarme allí. Yo estaba acostumbrada a hacer ejercicio, no podía hacer ejercicio porque no, todo estaba cerrado, no salía de mi casa, entonces dije, bueno, voy a hacer ejercicios en mi casa y en una de esas tuve una pequeña lesión en un pie. Y dije, bueno, voy a hacer una meditación. Conseguí en internet, me apareció en YouTube, meditación para sanación. Y yo dije, ay, bueno, voy a hacer esta meditación trascendental que es para sanación. Y comienzo a hacer esa meditación, que era como un ejercicio de visualización,
que si imagínate una esfera de luz que entra en tu cuerpo, ese tipo de cosas, ¿no? Y comienzo yo a hacer la meditación y de verdad yo sentía que esa luz recorría como que todo mi cuerpo, pero el punto de quiebre vino cuando un día, haciendo esa meditación, me dice que la luz me la imagine que va subiendo por todo mi cuerpo y cuando llega a la garganta yo siento como que me están ahogando, ¿no? Como que algo me agarró la garganta y me asusté y dije, voy a tener que no hacer más estas cosas porque ya me estoy como asustando. Ahí, sí, ahí comenzó como otro proceso, ¿no? Que era, no podía dormir en las noches, tenía terrores nocturnos, no podía dormir con la luz apagada, tenía que ser con la luz prendida. Yo sentía mucho miedo, nunca me había pasado eso. Tenía un miedo, pero un terror. Yo había hecho, recuerdo, unas meditaciones que se llamaban con los espíritus guías, algo así, con los maestros. Con los maestros guías, los maestros guías. Entonces, digamos que eso también me dejó como un poquito mal, ¿no? Porque yo veía cosas feas. Entonces yo decía, pero ¿por qué si se supone que esta meditación es para relajarse, para sentirse bien? ¿Por qué veo estas cosas tan feas, ¿no? Y comienzo a tener como una serie de contradicciones en mi mente, porque yo decía, si la reencarnación existe, ¿por qué? A mí me enseñaron de pequeña que existe un cielo, un infierno, un juicio, que uno va a ir al tribunal de Dios, o sea, ¿dónde queda eso si la reencarnación existe? Entonces comencé como a tener esas contradicciones y decidí no hacer más eso, ¿no? Dije, bueno, no voy a hacer más esas meditaciones, voy a esperar que el susto se me pase, en algún momento se me va a pasar, pero no pasaba. Entonces ahí fue cuando empecé a preocuparme, porque yo dije, el susto no me pasa, tengo pesadillas, no duermo casi nada en la noche. Entonces mi hermana que estaba viviendo a eso, también ese proceso a la par, y no habíamos hecho las mismas meditaciones, ella había hecho unas meditaciones diferentes, pero nos pasó exactamente lo mismo. Entonces era así como que, pero ¿por qué será que nos está pasando esto? Y mi hermana comienza a decirme, ¿no será algo espiritual? ¿No será que tenemos que ir a la iglesia? Y yo tenía como 20 años sin confesión y yo decía, a la iglesia yo no voy a ir porque si voy a la iglesia me voy a tener que confesar. Y qué vergüenza tener que decirle al sacerdote que yo tengo 20 años sin confesión. O sea, no, yo no puedo ir. Además, como que algo dentro de mí me decía que si yo me confesaba iba a tener que cambiar mucho mi vida, ¿no? O sea, yo presentía que mi vida iba a cambiar si yo iba a la confesión. Entonces eso me daba como miedo. Yo decía, no, yo no, eso se me tiene que pasar. No sé, voy a ver si leo la Biblia, voy a leer algo que me relaje, decía yo, ¿no? Entonces comencé a leer la Biblia y a mi hermana y a mí nos habían salido unos videos en YouTube sobre las apariciones de la Virgen. Entonces vimos la aparición de la Virgen de Lourdes, me acuerdo, y la aparición de la Virgen de Fátima. Y yo recuerdo que la Virgen en uno de los mensajes decía a Santa Bernardita, prometo hacerte feliz, pero no en esta vida, sino en la que viene. Y entonces yo decía, o sea que la reencarnación no existe. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, como que yo hilaba una cosa con la otra. Y entonces en uno de los mensajes de la Virgen de Fátima decía que todo lo que uno pidiera mediante el rosario, ella lo iba a conceder. Entonces yo dije, bueno, yo voy a empezar a rezar el rosario para pedirle que me quite lo que tengo, porque yo no quiero ser asunto, ¿no? Y comienzo a rezar el rosario con un tutorial que conseguí en Google, porque yo no sabía rezar el rosario. Recordé que mi mamá y mi papá me habían puesto un rosario en el carro y dije, voy a buscar el rosario y voy a empezar a rezar. Y yo, como no sabía rezarlo, yo lo que hacía era que empezaba a decir, por ejemplo, primer misterio y empezaba de una vez, Padre Nuestro y Deja de María. Pues, yo ni los nombraba porque no sabía cuáles eran los misterios, nada. Y fue así como por unas 2 semanas. Y ya cuando la segunda semana me quedo dormida con el rosario en la cama, con la luz prendida, y a eso de las 3 de la mañana tengo un sueño con Jesucristo. Y yo lo veo que él está en mi cama, como poniéndome las manos en el pecho, yo estoy acostada y él está parado al lado mío, y yo lo veo que él se inclina hacia mí, y de hecho su túnica, que era como blanca con algo así de lado azul, ¿no? Me cae encima su ropa, o sea, la túnica que él tiene así me cae encima y yo siento aquello, yo siento como que me elevo de la cama, como que estoy flotando y de repente me desperté e intenté levantarme y no pude. Vi el reloj, era 3 de la mañana y dije, ¿qué es esto? Estoy soñando con Jesucristo.
no pude levantarme, o sea, yo intenté levantarme y no pude y me volví a quedar dormida. Y luego al día siguiente le dije a mi hermana, tuve un sueño con Jesucristo anoche, y mi hermana me decía, yo te lo dije, yo creo que nos vamos a tener que ir a confesar. Y yo decía, no, pero ¿cómo no vamos a confesar? Pero bueno, entonces en ese proceso pasaron unas semanas más y mi hermana me dijo, esto no se nos va a quitar hasta que nos confesemos. Yo creo que nos tenemos que ir a confesar. En plena pandemia no conseguíamos sacerdote que confesara porque las parroquias estaban cerradas, no conocíamos el santuario, no, o sea, nosotras no conocíamos ninguna parroquia porque nunca íbamos para ninguna misa, ¿no? Daniela, te quería consultar. Claro, aquí adentrarse a estas prácticas, obviamente a veces son como una respuesta a eso que uno está buscando en el corazón, ¿no? A eso que uno está como que allí, uno tiene una necesidad, ¿no? Después uno con el tiempo, ¿verdad? Se da cuenta que como San Agustín poquito a poco, que era una necesidad de Dios, ¿no? Que era una necesidad del Señor. Pero, ¿cómo estaba Daniela? ¿Por qué Daniela, más allá de este tema de la pandemia y todo, por qué Daniela tenía esa sed de conocer esto espiritual, de meterse en eso, era curiosidad? ¿Qué te empujaba a eso? ¿Qué te empujó a eso? Mira, yo creo que yo siempre desde niña estuve como esa inclinación a pensar que había algo más allá, ¿no? Más allá de uno, o sea, algo que trascendía. Yo recuerdo estar, por ejemplo, en clases de catecismo, ir a una misa y me daban ganas de llorar en la misa y yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? Voy a tener que no venir más a misa porque es que pues, me dan ganas de llorar. Entonces yo sentía que era como que yo era muy sensible a las cosas espirituales. Así Una sensibilidad. Yo decía, ¿será que yo iba a ser monja en otra vida? ¿O será que en una vida anterior? Como claro, yo mezclaba las cosas, yo decía, bueno, a lo mejor en una vida anterior yo fui monja y ahora me toca ser monja, ¿no? Y yo creo que era ese llamado que a lo mejor Dios me estaba haciendo y que yo estaba como tratando de buscar, de responder a eso, pero no entendía lo que estaba sucediendo. Y claro, es como que el alma de uno está buscando eso trascendente, que es Dios, que quiere que uno se entregue a Él, ¿no? Que uno le dé su vida a Él. Y yo sentía como que mi vida en ese momento no tenía como un propósito definido, ¿no? Yo decía, no puede ser que uno trabaje, estudie y después qué, o sea, ¿qué sentido tiene la vida, ¿no? Y sobre todo en la pandemia que estábamos todos encerrados, yo decía, pero ¿qué sentido tiene mi vida? Era como tratar de buscar esa respuesta, ¿para qué estoy hecha? ¿Para qué me hizo Dios? Porque yo tenía esa mezcla, ¿no? Yo sabía que estaba Dios, pero no lo veía como un Dios lejano, como que Claro. Dios está en el cielo y yo estoy aquí y a lo mejor ni me escucha, a lo mejor ni sabe lo que... A veces yo me preguntaba, yo decía, ¿será verdad que Dios ve lo que uno hace? Ay, yo no creo, tanta gente que existe, yo no creo que Dios vea esto. Estás justo pendiente de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Digamos, en esa serie de contradicciones que yo tuve, comencé como a sentir que como que sí, como que Dios estaba ahí viendo todo, como que todo formaba parte de un plan de Dios y como que Dios me estaba precisando, ¿no? Yo decía, yo tenía miedo porque yo decía, Dios me está como precisando, como que, pero espérate, tú te alejaste y tú sabes que tú tienes que estar en los sacramentos, porque yo lo sabía, yo estaba clara en eso. Yo decía, no, es que si yo me muero mañana, no, me tengo que confesar el día antes de morirme. Era un temor que siempre tenía, ¿no? Yo decía, si pasa algo y me muero, no estoy confesada, me tengo que confesar. Entonces mi hermana me decía, tenemos que confesarnos. Yo decía, pero ya va, o sea, no creo que me vaya a morir, pero bueno, déjame ver. Tengo tiempo todavía. Lo pensaba hasta que un día fuimos a una capilla cerca de la casa de un grupo de oración que rezaron el rosario, nos entregaron un folleto de la Virgen, yo no lo había visto el folleto y mi hermana me dice, mira el folleto, ¿tú lo leíste? No, mira lo que dice. Era un folleto con la rostro de la Virgen de Coromoto y decía, ¿la reencarnación existe? No, la reencarnación no existe porque los católicos creemos en la resurrección y la reencarnación es incompatible. O sea, fue una respuesta tan directa que yo dije, Claro. ¿qué es sino Dios? O sea, fue una cosa como que yo dije, ya, es como demasiado, ¿no? Como que Dios me está diciendo, sí, te estoy esperando y estoy esperando que vengas y te confieses. Entonces mi hermana me dijo, no, definitivamente tenemos que ir a confesarnos. Tuvimos que movernos de Caracas al interior del país, donde viven mi papá y mi mamá, porque caímos enfermas además, o sea, nos enfermamos, tuvimos que pedir un reposo en el trabajo. Fueron momentos de verdad bastante duros, no dormíamos mucho, eran pesadillas, terrores nocturnos, etcétera.
hasta que por fin di el paso de la confesión con un sacerdote de la parroquia donde viven mis padres. Y bueno, fue una cosa que de verdad increíble. Un alivio inmediato. Sí, o sea, yo sentí como que un peso me salió de encima, lloré muchísimo, el sacerdote me decía, no, no hagas más eso, Dios te está llamando, o sea, que el sacerdote me confirmara eso, como que es un llamado de Dios, Dios quiere que tú regreses. Era como una confirmación de algo que ya yo sentía dentro de mi corazón, que sí, que Dios me estaba llamando, ¿no? Pero yo estaba muy sorprendida porque yo no pensaba que las cosas de Dios eran así, tan claras, o sea, que se me iban a mostrar tan claramente. Y mucha gente después me decía, tú te convertiste a través de un retiro, tú te convertiste a través de una prédica. Y yo decía, no, o sea, lo mío fue algo de verdad muy raro porque fue como que Dios me habló directo y me dijo, ya, o sea, basta. Quiero que dejes todo lo que estás haciendo y te conviertas de verdad, o sea, que esto sea real, ¿no? Y que me haya hablado de esa manera y además que mi hermana lo viviera en paralelo. Yo decía, no, esto es demasiado, o sea, es que es demasiado claro que venía de Dios. Y de ahí en adelante, bueno, comencé a frecuentar los sacramentos, me confesaba una vez a la semana. Las primeras confesiones eran horribles porque era como que, ¿qué le voy a decir al sacerdote? Me acordé de tal pecado que no me había confesado, me acordé del otro, o sea, comencé como a sacar todo. Y ya luego, bueno, vino otra etapa diferente, que era que el Señor me mostraba a través de sueños, que tenía que leer la Biblia. Yo recuerdo que una noche tuve un sueño donde veía a Jesús con las manos levantadas hacia el cielo, todo vestido de blanco, y él decía una palabra que era Shema, y yo no sabía qué era eso, y yo decía, ¿pero qué será esto? Y después al día siguiente yo le decía a mi hermana, tú sabes que yo soñé con una palabra extraña, que yo no sé qué significará eso, ¿cómo es la palabra? Me decía mi hermana, como Shema, Chamá, algo así. Y ella me decía, ay, pero vamos a tener que averiguar eso. Y justamente estábamos viendo el canal católico EWTN un día y unas niñitas empezaron a bailar diciendo, Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, uno solo es el Señor. Y yo me quedé como impactada. Yo dije, Wow. esa es la palabra, o sea, esa es la palabra que yo escuché en el sueño. Y después me enteré que estaba en la Biblia, que significa escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno solo es el Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces eso me quedó como muy grabado y yo decía, son las palabras de la Biblia, o sea, me tengo que poner a leer la Biblia porque no sé nada de lo que dice la Biblia, pero nada. Entonces, bueno, comenzó ese proceso de empezar a leer la Biblia, el proceso de oración, el proceso de liberación, hasta que yo comienzo a dar testimonio, como a los 2 meses, un amigo mío de la universidad ve el testimonio y me dice, mira, Daniela, tú sabes que yo conozco a un sacerdote que él está en el Divino Niño, está en la Rinconada. Y él tiene un grupo de personas que hacen oraciones de liberación. Me dijo, el padre Vicente Mancini impone manos. Y ellos son como los X-Men de la Iglesia Católica, ¿no? Ellos son los que demonios y hacen de todo. Y yo decía, de verdad, voy a tener que ir para allá porque necesito eso, ¿no? Y con el GPS fue que logré llegar al santuario. Yo no sabían dónde quedaba. Claro. Me recuerdo que llegué a la esquina del santuario y le pregunté a un señor, disculpe, ¿el santuario Divino Niño dónde queda? Y me dijo, lo tienes ahí enfrente. Entonces, bueno, ese día mi hermana y yo llegamos y fue rarísimo porque yo decía, pero de verdad son católicos porque cantaban y oraban en lenguas y decían palabras de ciencia y yo decía, pero ya va, ¿para dónde me mandaron a mí? Y yo, ¿quién es? Está rarísimo, ¿no? Y un servidor me dijo, mira, las oraciones las hacen tal día, tal hora. Nunca me dijo que era oración de liberación, solamente me dijo, las oraciones las hacen tal día. Yo dije, bueno, yo voy a ir a hacer oración con esa gente, ¿no? Y me fui para allá, fuimos mi hermana y yo. Y cuando entramos a la oración de liberación, nos quedamos sorprendidas porque nunca habíamos visto eso. Y dijimos, Claro. wow, esto es fuerte, o sea, esto es de verdad algo que viene del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, estando allí en la comunidad, a los varios meses, el Señor, para la gloria de Dios, nos liberó con una palabra de ciencia que dio una servidora en una misa. Yo supe que había quedado liberada porque la palabra de ciencia era justamente, decía así, algo así, ¿no? El Señor liberó a una familia de prácticas de la nueva era y el Señor le dice a estas personas, escucha Israel, el Señor es tu Dios. Wow. Yo dije, no, es que esto
Es demasiada coincidencia, ¿no? O sea, era el sueño que yo había tenido. Ese día, bueno, me acuerdo que lloré, lloré, lloré. Le dije a mi hermana, ya el Señor nos liberó. Y ella, pero ¿tú estás segura? Claro que sí, el Señor nos liberó. Lo confirma, el Señor nos liberó. Y bueno, para la gloria de Dios, no solamente que nos liberó, sino que, bueno, nos llevó a esa comunidad bendecida, donde por la gracia de Dios tuvimos nuestra conversión, comenzamos a formarnos allí, íbamos a todos los retiros y comenzamos a recibir dones y carismas también, cosa que no esperábamos. O sea, yo creo que el Señor nos dio más de lo que nosotras esperábamos, pues, y es como lo dice su palabra, ¿no? El Señor da más de lo que uno espera, porque es demasiado bondadoso. Y yo decía, Dios mío, o sea, yo nada más quería que me liberara, que me sanara, más y ya. Para dormir tranquila y listo. no, Qué bonito. no Daniela, nada de tu testimonio, yo pienso que una de las cosas fundamentales también como enseñanza que nos deja es esa semilla que se sembró en tu corazón de niña, ¿no? De esa catequesis, de esa preparación que tuviste, porque yo pienso que a veces, y por lo menos aquí en Europa pasa mucho, recientemente hubo comuniones aquí y había como un poco ese desconsuelo en los catequistas de decir, oye, los niños vienen hasta el día de la comunión, ya después no los ves más por la misa, ¿no? No los ves más en la iglesia, los padres es como que un requisito, bueno, ya hizo la comunión, listo, ya nos liberamos de esto. Y entonces sentí eso, ¿no? Como que los catequistas decían, oye, es como que dejas el trabajo y no da un fruto, pero también a través de tu testimonio siento que también es un mensaje esperanzador para todos aquellos que siembran la palabra de Dios en los niños, en los jóvenes, y que ese fruto se va a dar en algún momento y quizás nosotros no lo veamos, no sea inmediato, pero se va a dar, porque fíjate cómo fue ese rescate a través de, mira, tienes que confesarte, tenían la noción de que existía un sacramento de la confesión, aunque a lo mejor obviamente era como algo muy lejano, ese tema, o sea, fueron cosas como que el Señor fue hilando. Entonces yo pienso que el trabajo de nosotros como evangelizadores se tiene aunque no veamos los frutos, tenemos que tener la esperanza de que sí, si el Señor va en algún momento pues va a hacer florecer esas semillas que siembran los corazones no solamente de los niños, sino de tantas personas que escuchan la palabra y bueno, por una u otra de una u otra manera no la acogen en el momento, pero bendita sea la crisis, como lo decía el Padre Pío, que te hizo volver la mirada al Señor, que te hizo regresar a la casa y recibir, como tú dices, no solamente la liberación anhelada, sino toda esa experiencia tan hermosa que sé que continúan viviendo en la iglesia y en la comunidad específicamente. Sí, sí, como tú lo dices, enseñarle a los niños es muy importante, es verdad. Y a pesar que a veces no vemos como esa devoción, quizás en los niños, o que no le dan mucha importancia a lo que uno les dice, eso queda allí y Dios hace que eso sea recordado en el momento en que Él lo disponga. Yo recuerdo que yo llegué a soñar muchas veces, estando en proceso de liberación, llegué a soñar muchas veces con mi primera comunión. Y yo recuerdo que el Señor me hacía ver como que Él había sido mi primer amor. O sea, Él me lo hizo saber. Me dijo, yo fui tu primer amor. Entonces, era algo que yo decía, wow, Dios mío, o sea, lo que para nosotros de pequeños es algo trivial, bueno, voy a hacer esto porque me dijeron, mis papás me dicen que este es Cristo, que en la hostia está Jesús, que este es Dios. Para nosotros quizás no tiene tanta importancia, pero para Dios sí tiene mucha importancia. O sea, para Dios, Él nos toma como cosa propia, como cosa suya y no nos va a abandonar más nunca, ¿no? Y eso me lo hizo saber, me dijo, tú eres propiedad mía, o sea, tú eres mía y yo no voy a permitir que ningún enemigo mío te arrebate de mis manos, o sea, porque el triunfo es del Señor, como dice en la palabra, ¿no? No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Entonces, Él le da la gloria a su propio nombre cuando nos rescata a nosotros del pecado. Y sí, es muy importante enseñarle a los niños, muy importante. Y sobre todo también la devoción mariana, porque fíjate que mi mamá me consagró a la Virgen, a mi hermana y a mí nos consagró a la Virgen desde que nacimos y nos puso el nombre de la Virgen de la Caridad y la Misericordia, que es una devoción muy propia de San Sebastián de los Reyes, un pueblito en el estado de Aragua donde era mi abuela materna. Y cuando mi hermana y yo nacimos, mi mamá decidió ponernos
de la Caridad. O sea, yo me llamo Daniela de la Caridad, por la Virgen. Entonces, ya mi mamá, el hecho de habernos consagrado también implica que la Virgen María también sale en nuestra defensa. Y mi mamá era muy asidua de rezar el rosario, quizás no tanto de ir a misa, pero sí era devota de la Virgen y de rezar el rosario. Entonces mi mamá siempre le pedía a la Virgen cuando había alguna situación difícil para mi hermana y para mí, siempre decía, voy a rezar el rosario a la Virgen, le voy a pedir a la Virgen. Siempre me daba estampitas de la Virgen de la Caridad y yo decía, ay, estas cosas son de cosas de viejo, decía yo, ¿no? Pero cosas de viejo. Y realmente la protección estaba allí, o sea, la Virgen estaba allí. Y eso fue lo que hizo que yo recordara, el rosario, voy a rezar el rosario, voy a ver si el rosario me ayuda. Esa semilla queda allí. Entonces, por más que los muchachos digan, ay, qué fastidiosa es mi mamá, no importa. O sea, algún día va a agradecer que su mamá le dijo que existía el rosario, que su mamá le dijo que rezara a la Virgen y que su mamá rezaba también, así como hacía Santa Mónica. En su momento, el muchacho va a tener su conversión, en el momento Dios sabe cuándo lo va a tomar. Y en nuestro caso, bueno, en mi hermana y yo, después decíamos, bueno, Dios mío, gracias porque mi mamá hacía esas oraciones, porque por las oraciones de mi mamá también se dio este encuentro tan profundo con Dios, pues que yo nunca pensé que iba a ser así. Hasta mi papá y mi mamá se quedaron sorprendidos, porque ellos decían, pero que no puedo creer que Dios como que te hable tan claramente, ¿no? Y que te diga las cosas así como al corazón, tan visiblemente. Ellos también se quedaban muy sorprendidos y bueno, esta conversión de mi hermana y mía como que hizo que esa luz brillara para toda la familia y mi papá y mi mamá, que tenían inclusive muchos más años sin confesarse, casi 40 años tenían ellos sin confesión, al ver que mi hermana y yo estábamos yendo a misa, nos confesábamos, ellos sentían como que esa espinita, ¿no? Como que ellas se están confesando y nosotros, entonces nosotras orando mucho para que ellos dieran ese paso, hasta que al final, pues por una experiencia también que tuvo mi papá, esa conversión se dio, mi papá se confesó justamente un día como hoy de San Antonio de Padua. Ay, mira, gloria a Dios. Mi papá agarró un pan y se lo llevó a la misa, bendijeron el pan, no sé qué, llegó a la casa, lo dejó encima de la mesa, pasaron los días, el pan, él se lo estaba comiendo y dijo, ay, déjame darle un pedacito al perro. Y el perro le ha mordido la mano. Y mi papá, bueno, quedó con una herida impresionante en la mano, ¿no? Y a los varios días nosotros dijimos, vamos a ir al santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro, que está en el estado de Aragua, vamos a orarle a la Virgen, a pedirle. Y ese día mi papá estaba como conmovido, ¿no? En ese santuario. Y a mi hermana y a mí nos da por regalarle una Biblia. Y cuando abrimos la Biblia para leerla, mi papá dijo, déjame ver qué aparece en la Biblia, que la quiero leer. Le seleccionamos o sea, lo abrimos prácticamente al azar, ¿no? Y la palabra que le salió a mi papá fue, no le den las cosas sagradas a los perros, no vaya a ser que se regresen contra ustedes y los muerdan, ¿no? Entonces mi papá fue así como que, ¿qué es esto? ¿Qué brujería es esta? Dios me está hablando. Y yo le dije, papá, tú le diste el pan que tú le diste al perro, era el pan bendito. Y mi papá, que sí, ay, me Señor, era el pan bendito. Y mi papá así como con los ojos aguados queriendo llorar y a los varios días fue y se confesó y dijo, me saqué un peso enorme encima de muchísimos años que tenía sin confesión y bueno, yo creo que eso se debe también a la intercesión de San Antonio de Padua, definitivamente. Claro, qué hermoso, Daniela. Mira, qué profundo. Uno, evidentemente, la manifestación de Dios, porque Dios habla. Qué bonito que todos los que nos van a escuchar van a recordar que Dios habla, que Dios se manifiesta poderosamente y te muestra el camino, te da señales, o sea, te va colocando como flechitas en el camino. Mira por aquí. Mira por aquí. Sí, mira, es el rosario, mira la Virgen, mira la confesión, o sea, te va dando esas guías en tu camino para que vuelvas a él. Entonces, muy importante tu testimonio porque es como Dios actúa bien en el auxilio de sus hijos. Y queridos amigos que ustedes nos están escuchando, nos están viendo, date cuenta de las señales que Dios te está mostrando. Porque este mismo testimonio es una señal, ojo, de no coquetear con nada de la nueva era, de no irse a meter que bueno, voy a ver acá. Eso es algo que
bueno, a mí yo recuerdo también que tuve como esa tentación de conocer sobre todo el tema de la reencarnación y en su momento llegué a ver muchas cosas de este autor del Caballo de Troya, que a mí me llamaba la atención el nombre JJ Benítez, y me llamaba mucho la atención de los libros y resulta ser que era pura nueva era de una manera diferente, ¿no? De la reencarnación, de que Jesucristo era un ovni, una cosa, un extraterrestre, todo el tema, ¿no? Entonces, comúnmente, Daniela, eso llega como una tentación porque definitivamente el hombre tiene una sed de conocer lo más allá, ¿no? De lo oculto, de que para qué existo, que qué hay. Y ustedes viven eso, viven las consecuencias de eso, viven las consecuencias terribles de mezclarse con lo espiritual que no es de Dios, ¿no? Que no viene de Dios, que simplemente es una obra del mal. Y queridos hermanos, lo que nos cuenta Daniela es las consecuencias de acercarnos así un poquito a las obras del mal, sin darnos cuenta que si los maestros, que si los guías y todo aquello trascendentales son demonios, porque es una realidad, son demonios. Y la evangelización que Daniela y Gabriela hacen por las redes sociales, comúnmente nosotros vemos, ¿verdad? Esos reels que lo hacen tanto para nuestra comunidad, pero también lo hacen en sus cuentas personales, efectivamente del efecto tan negativo de la nueva era en nuestras vidas. Y ellas son testigos de eso. Entonces, pero testigos de eso, testigos del poder de Dios sobre eso. Entonces, qué bonito lo que nos cuentas, qué bonito cómo la palabra de Dios se manifiesta en la familia. Ten fe y serán salvos tú y su familia. Hechos 16:31. O sea, Dios no va por uno, Dios va por todo, por toda esa familia. Así que qué bonito. Y hoy en día, Daniela, bueno, ya tienen ustedes esta misión de dar testimonio y de evangelizar. Cuéntame, cuéntanos cómo lo vas haciendo, qué les inspiró a esto, qué sienten ustedes que las tiene como atrapadas, que aquí queremos servir, aquí queremos estar, qué sienten en su corazón. Mira, yo en un principio no quería mucho dar testimonio porque me daba como vergüenza, ¿no? Yo no estoy acostumbrada a que se usara una cámara y grabarme, esas cosas como que no me gustaban en un principio, hasta que yo un día recuerdo que le pregunté al Señor, ¿tú quieres que yo dé testimonio? O sea, dímelo de alguna manera, ¿no? Y me acuerdo que tuve un sueño y escuché una voz que decía, de las cosas de Dios, los hombres dan testimonio. Y yo dije, bueno, esta es la confirmación, voy a tener que hacerlo aunque no quiera, yo no estaba muy convencida, pero dije, voy a tener que hacerlo, comencé a dar el testimonio, todavía no estaba liberada, me acuerdo, cuando comencé a dar el testimonio, y después sentí como que tenía que hacerlo también en las redes sociales, porque por las redes sociales yo había caído en las garras de la nueva era, y yo sentía que Dios quería que yo también inundara las redes sociales de esta otra versión, ¿no? De que las personas supieran que esto no venía de Dios, porque no se hablaba mucho de este tema. Y comencé a hacer videos cortos, pequeños, o sea, dije, voy a hacer algo concreto, que de repente tenga un alcance para ciertas personas, pero yo no pensé que eso iba a tener ningún éxito, o sea, yo lo hice como por, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que me interesa es que la gente sepa que esto no está bien. Y para mi sorpresa, comenzó a tener bastante visibilidad, comenzó a verse. Yo decía, bueno, yo no estoy haciendo esto por hacerme publicidad. De hecho, yo no aparezco, no suelo aparecer en los videos que pongo en las redes sociales porque me da como un poco de timidez salir yo, no aparecer yo. Sino que los enfocaba que sí a narrar una historia, a decir algo que dice la iglesia, etcétera, ¿no? Hasta que un día en la comunidad, en los samaritanos, nos dicen, bueno, ustedes quieren llevar las redes sociales. Y yo dije, wow, pero ¿qué es esto? O sea, no me lo propuse, pues nunca dije, yo voy a hacer esto, no. Yo lo hacía, era como en mis tiempos libres, a veces no tenía ni tiempo, a veces pueden pasar 1 o 2 semanas sin que yo publique nada porque tengo que trabajar y no me da chance. O sea, yo decía, no sé si voy a poder hacer esto, ¿no? Pero luego sentía como que el Señor me decía que quería que yo lo hiciera porque era como una manera también de reparar lo otro que yo había hecho, ¿no? De haber caído a través de las redes sociales, de haber promocionado eso quizás también a través de las redes sociales, de haberle dicho a algunas amigas, mira, haz esta meditación o haz aquella meditación. Ahora era al contrario, ahora tenía yo que recoger y decirles, mira, no hagas esto, mira, no hagas aquello. Entonces, esa era una manera de llegarle a mucha gente
sin tener que escribirles directamente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hago un video y le llego a 1000 personas y seguramente van a haber muchas personas que me conocen allí, a lo mejor dirán que me volví loca, pero el mensaje llegó, pues que es lo importante, ¿no? Claro. Y comenzamos mi hermana y yo a llevar las redes de la comunidad y bueno, comenzamos a sentir que sí, que ese era el llamado de Dios, a que evangelizáramos a través de esto. Y me han pasado cosas, así como me pasó con el proceso de liberación, me han pasado cosas también con las redes sociales, que de repente un día me llega una idea a la mente y digo, ay, yo debería hablar de tal tema en las redes sociales, debería hablar de, por ejemplo, de algún milagro eucarístico. Yo como que voy a hablar del milagro eucarístico de Betania, a ver qué tal me va, ¿no? Y de repente estoy un día viendo los videos en YouTube y una persona me escribe, ¿y cuáles han sido los milagros eucarísticos? O sea, me lo comenta, me lo dice. Yo digo, wow. Que realmente tú quieres que yo hable de esto, ¿no? Porque hay gente que no lo sabe. Eso me pasó en estos días, dije, voy a poner un reel sobre tal cosa, y una persona me escribió y me dijo, mira, ¿y tú conoces algún milagro eucarístico? Yo decía, era lo que yo había pensado, de hacer un reel sobre eucarístico. Entonces, es como que Dios te va dando las señales, ¿no? Y es un carisma. O sea, yo me he dado cuenta de que es un carisma, no es que yo me propongo hacer algo y lo voy a hacer así, no. Es hacer un reel, pero porque Dios quiere que yo haga eso. O sea, no es porque mi idea es esta, no. Dios me está dando una idea y yo soy un instrumento de Dios. Entonces, no, yo me he dado cuenta que no es algo que es por mis fuerzas, que es porque yo me lo propongo y lo logro, no. Yo me he dado cuenta que las cosas de Dios son que el Espíritu Santo sopla y uno simplemente se deja llevar. A veces me han preguntado, ¿pero cómo haces para que el video se vea? Mira, no sé, mi hermana hizo un video, recuerdo, para Samaritanos sobre el tema de la ceniza y el video tuvo millones de vistas y nosotras jamás en la vida pensamos que ese video iba a alcanzar tantas vistas, al punto de que hoy en día ya no hay espacio para recibir más ceniza porque, bueno, nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, sí, a veces uno se propone algo, pero el Espíritu Santo dice, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y bueno, es así, pues mucha gente nos ha dicho, mira, a través de una publicación en Samaritanos llegó una persona a la intercesión, simplemente porque iba para una misa de difunto y se quedaron en la comunidad, se quedaron en algún servicio, o sea, es Dios actuando, ¿no? Es la importancia de eso, y ustedes deben saber muy bien, porque ustedes también están llevando redes sociales, que ese es un llamado que Dios hace, que es un llamado que uno siente y que Dios te pone en el corazón, haz esto, haz aquello, que no es fácil, para que uno le dedica tiempo, que uno tiene que dedicarle esfuerzo, y a veces uno le dice, Dios mío, ayúdame, porque el cansancio, las actividades, ustedes que están casadas y tienen hijos, mucho más difícil todavía, o sea, pero Dios da la gracia para que uno pueda llevar a cabo eso, y es Dios el que hace la obra. Qué bueno, Así es. Qué bueno. Yo rapidito, Daniela, quería, bueno, en nombre de nosotras dos, de Samaritanos por el Mundo y de todo el equipo, pues darte las gracias principalmente, como se lo decíamos también a Gabriela, primero por esa valentía de dar testimonio de estas cosas, porque muchas de las personas que viven estas experiencias, después como tú lo expresas, pues es como una pena, ¿sabes? Como una vergüenza, como decir, no, bueno, yo no voy a decir que hice esto. Es como cuando tú dices, bueno, ya Dios me liberó, pero yo calladita por ahí y me voy. No, es también vencerse a uno mismo y decir, bueno, gracias Señor, pero ahora en adelante, pues yo voy a decirlo precisamente para que otras personas no caigan en lo mismo y también para glorificar a Dios. Entonces, darte las gracias por eso, y también nosotros como Samaritanos por el Mundo, darles las gracias por el tema de las redes sociales, que para nosotros ha sido fundamental el poder vivir el retiro. Yo les decía que esta semana, el día de Pentecostés, yo decía, bendito sea Dios que pudieron grabar el retiro, porque aquí cerca de mí no hubo ninguna celebración de Pentecostés y yo me sentía como que sola en el mundo. Entonces dije, Señor, yo el año que viene tengo que hacer algo para que mi parroquia se celebre, aunque sea una pequeña vigilia de Pentecostés, porque de verdad que lo que yo sentí, yo me conecté y sentí que estaba allí. O sea, era como, y mis hijos me veían, mamá, pero te deja la gritadera, estás gritando. Y yo que estoy en el retiro, estoy en la comunidad. Y eso es gracias al esfuerzo que también cada uno de ustedes hace para que podamos, a pesar de no estar allí, pues verdaderamente sentirnos allí.
Sí, no, Así. gracias a ustedes. Es un esfuerzo conjunto porque son las personas que están en el sonido, las personas que ayudan con los cables, las personas que ayudan con el altar, o sea, es una sincronía de muchos servicios a la misma vez, ¿no? Nosotros pedimos una corneta adicional para ver si se podía escuchar mejor el retiro por las redes sociales, porque a veces se pierde un poco el audio por el sonido ambiente, va mucha gente, hay mucho ruido, entonces es un esfuerzo conjunto de la junta directiva, junto con varios servidores, varias coordinaciones, todos juntos tratando de unirnos para que esto sea también llevado a otras personas, porque sabemos que hay una necesidad de Dios y además la comunidad tiene algo que no se ve en otras comunidades, ¿no? Que es esa vivencia de esos carismas del Espíritu Santo que están ahí y esa presencia de Dios y esa emoción de la gente cuando va a los retiros. Es algo de verdad muy bonito y muy hermoso poderlo transmitir, porque además el Padre Vicente, yo digo, siempre he dicho, el Padre Vicente es pionero en el tema de las redes sociales. Yo recuerdo cuando yo llegué a la comunidad, yo decía, este padre tiene una cuenta de Instagram, transmite las misas en vivo, o sea, está demasiado actualizado con el tema de las redes sociales, de verdad, que para mí y para mi hermana y para mí fue muy fácil llegar a estar allí porque todo lo revisábamos, nosotras lo revisábamos todo por internet para ver qué fechas son las misas y no sé qué, y nos metíamos a ver las misas y mira, hay una misa de sanación y eso nos ayudó mucho estando en pandemia, ¿sabes? Entonces yo digo que el esfuerzo vale la pena porque el Padre Vicente, de verdad, él es súper tecnológico, le encanta los retiros de misa, todo, siempre está como muy atento a ese tema de las redes sociales, ¿sabes? Es una ventana abierta de la comunidad hacia el mundo y ustedes que no están en Venezuela, pues les llega todo lo que nosotros hacemos, es buenísimo. Así es, así es. Bueno, damos gloria a Dios. Daniela, muchas gracias por tu testimonio. Hay tanto que explorar, queridos hermanos, acerca de esto. Por eso también aquí estamos dejando en este momento las redes sociales de Daniela, que por supuesto junto con su hermana también llevan el @samaritanosoficial, donde efectivamente, como bien ella lo dice, se describe, se proyecta todo lo que hace la comunidad y donde también podemos ir creciendo, porque yo en este momento estoy pensando, Daniela, muchas personas escucharon palabras de ciencia, hay gente que dice que es la palabra de ciencia. Que ahí lo estoy apuntando, Cristal, porque vamos a tener que hacer pronto un programa acerca de los carismas para que la gente, porque hay muchas personas que, bueno, aquí de repente están escuchando por primera vez todo esto, y ajá, ¿y cómo es eso esos ex-men católicos ahí que hacen? ¿Cómo que eso de la liberación, que llegaron, que escucharon? Eso que tú comentas que son mociones internas, cuando el Señor te habla a tu interior, no necesariamente con su voz, sino que tú sientes en tu interior con convicción lo que tienes que hacer. Esas mociones internas, son mociones internas lo que el Señor ha puesto. Esas visiones, esos sueños, esas revelaciones que el Señor hace en esta vida espiritual es real. Dios te está hablando y utiliza cualquier manera y medio para hablarte. Sueños que por supuesto siempre se entran en discernimiento y que el fruto es la conversión. Yo creo que cuando una persona me dice, ay, tuve un sueño, pero sí era Dios, pero no sé, quedé con miedo, quedé con susto, quedé con terror, con pánico. Entonces tú dices, y si no te llevó a la iglesia, menos, eso no tiene nada que ver con Dios. Porque por los frutos los conoceréis. Entonces aquí vemos que los sueños que ellas tuvieron, que tú tuviste, efectivamente eran sueños de revelación de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto que tuvo fue que tú te acercaras a los sacramentos, que tú buscaras de Dios, que leyeras la Biblia. Así que, bueno, ya pronto trataremos de tener un programa para explicar un poco más estos detalles, pero aquí nos queda claro con este testimonio, queridos amigos, el riesgo de la New Age, el riesgo de estas meditaciones trascendentales, el riesgo de coquetear con estas cosas que no son del Señor, nos contaminan, nos hacen daños. ¿Ok? Y si lo has hecho, ya sabes cuál es el camino. Daniela nos lo acaba de decir, la confesión, aunque te cueste mucho, el rezo del rosario, asistir y vivir tu fe a través de los santos sacramentos. Así que, Daniela, queremos pedirte para cerrar que hagas una oración, lo que el Señor te inspire en tu corazón por todas las personas que nos están escuchando, por todas las personas que quizás se sienten atrapadas con esta situación u otras situaciones. Lo que el Señor te ponga en tu corazón para orar por aquellos que nos van a ver, que nos están viendo en este momento. Claro que sí, bueno, nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos al Señor Jesús que en este momento pase por todas las casas, los hogares, los sitios donde se encuentren las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor.
Y te pido que les derrames la gracia de la conversión, Señor, de esa conversión profunda, de esa conversión sincera, de que te conozcan a ti, Señor, de que conozcan tu bondad, tu amor, tu misericordia, esa fidelidad que tú tienes hacia nosotros, Señor. Regálales esa conversión de corazón, regálales un corazón de carne, Señor, para que escuchen, para que sientan tu voz, para que perciban tu presencia, Señor, para que puedan sentir ese amor que tú tienes hacia cada uno de tus hijos, hacia cada una de esas personas que tú has llamado, esas almas a las que tú has redimido, Señor. Tú eres el mayor tesoro de nuestro corazón, Señor Jesús. Tú eres lo más grande, lo más hermoso, Señor. Que todas esas almas que estén viendo este testimonio sientan ese llamado en su corazón y puedan dar ese paso de conversión, Señor. Que te conozcan a ti, que eres el Dios vivo, el Dios verdadero, Señor. Que puedan conocerte, que puedan saber que tú estás vivo, Señor, como yo lo supe. Que no eres un Dios lejano, que eres un Dios cercano, que estás en nuestros corazones, que te has entregado a nosotros por amor y que estás allí verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, Señor. Que puedan ir a esos sacramentos, que puedan tomar verdaderamente en amor a ti y que puedan permanecer en tu amor, Señor, en tu palabra, y que según tu promesa, el que come mi carne, que bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él, que almas puedan permanecer en ti, Señor, para que sepan, para que experimenten lo bello que es tu amor, Señor. Yo te pido hoy, Señor, la gracia, la conversión para todas esas almas y para los católicos que ya están en este camino, Señor, una conversión más profunda, un arrepentimiento más sincero y mayor devoción a tu sagrado corazón, Señor. Te doy las gracias por todo lo que has hecho. Te pido que bendigas el ministerio de Cristal, el ministerio de Angelín, Señor, y que les des muchos cariños, muchos dones, para que ellas sean bendecidas y todas sus familias, Señor, para que a través de ellas sigan convirtiéndose en muchas almas, Señor. Dale gracias, perseverancia y derrama todas las gracias de tu corazón traspasado sobre ellas y todos sus familiares, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Daniela. Bueno, estamos en esta noche de este viernes, que no es un viernes de parranda, pero con el Señor, ¿ok? Un viernes de parranda y de gozo. Es lo bonito, de verdad. Terminamos los testimonios con tanta alegría, Daniela, porque de verdad edifica, edifica. Nosotros, bueno, yo termino contenta, esperanzada, diciendo, mira, Señor, lo bonito que haces, y también muy orgullosa de nuestra iglesia, de nuestra comunidad y de cómo el Señor obra siempre, siempre está atento a nuestras necesidades y sobre todo de venir en nuestro auxilio, para salvar nuestras almas. Así que gracias, Daniela. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos y gracias por ser valiente y dar testimonio de Dios. Gracias a ustedes por su tiempo y por su ministerio. Que Dios la siga bendiciendo. Amén. 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 Bueno, miren, queridos amigos, aprovechando aquí con Daniela, queremos recordarles que ya pueden unirse a nuestro canal, aquellos que quieran pues seguir disfrutando de este contenido que estamos haciendo con mucho amor y mucho cariño y colaborar, por supuesto, con esta obra de evangelización. Así que damos gracias a Dios que a partir de este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, le estamos ofreciendo a Él todo. Ya tenemos este contenido, Crianza bajo la luz del Espíritu Santo, plan de vida, y vamos esta próxima semana por el episodio número 2. Padres con autoridad, con la autoridad del Señor. Está espectacular, ¿verdad, Cristal? Sí, sí, sí. Ahí estamos aprendiendo de la mano de Dios. Estamos muy encantadas con este proyecto tan hermoso, porque se necesita tanto esta crianza para los hijos bajo la luz del Espíritu Santo. Papás que sabemos criar con la autoridad del Espíritu Santo, con la autoridad que solamente da Dios y el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, ya saben, queridos amigos, denle, compartan, suscríbanse, únanse al canal,
vayan y busquen en las redes todo lo que tiene que ver con Samaritanos Oficial, con Samaritanos por el Mundo, porque aquí estamos para evangelizar, a pesar de nosotros, porque es Cristo el quien hace la obra. Nosotros intentamos poquito a poco poner un granito de arena para ser testigos de su amor. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Daniela. Gracias. Gracias. Chao, chao. Dios bendiga. Chao.